Bueno, ahora sí. Buenas noches a todas y a todos. Nos hemos invitado a esta actividad que nos pareció interesante poder intercambiar, no solamente escucharlo a quien voy a presentar ahora, el compañero Roberto Mandino, sino también intercambiar algunas ideas y ver por qué el Banco Credicop hace estas cosas. O sea, un banco en general, normalmente lo único que hace es vender una cuenta, vender un seguro. Pero nosotros no, nosotros aparte hacemos charlas, los invitamos a reuniones a veces para entregarles cosas y a veces para conocernos y tener un trato más cercano con la comunidad en donde estamos, que es parte de nuestra misión. En esta oportunidad van a tener el honor y la gracia de tenerlo de orador de inicio a Roberto Mandino, un gran compañero. Y no teman reírse cuando digan un chiste de los malos que hace cuando da las charlas. Es un martillero público en la ciudad de Pehuajó, profe de filosofía, supongo que de la escuela pública o de los institutos públicos, por supuesto, ¿no? Bueno. Él vive en Pehuajó, es consejero administrador del banco de nuestra zona. Y hace un montón de tiempo que está de consejero, porque antes fue consejero de Cabal. Sí, de Cabal, de Fuerte. 40 años de consejero entre las 6 entidades. Que abarcan un abanico de actividades económicas que no solamente son financieras, o sea, están las residencias Sí, RCT, turísticas, la turística, están los seguros, que es Seguros, está Cabal Tarjetas de Crédito, está Turismo Cabal, está el Centro Cultural de la Cooperación, está IDELCOP, que es el Instituto para el Desarrollo de la Cooperación y la parte cultural, y también está el IADE, Instituto Argentino de la Empresa, de la cual Credicop forma parte. todos ellos juntos en el Instituto Movilizador de Fondos, que es la que confedera todas esas entidades y que de alguna manera el que motoriza toda la acción entre esas empresas y también aquellas empresas semilla que de alguna manera el instituto ha logrado, como por ejemplo en algún momento la cooperativa Lucero fue parte de ese ímpetu que daba el instituto movilizador. Y bueno, una vez presentado, Roberto, te lo dejo en tus manos. Muchas gracias, ya te Margarita. contestaremos y preguntaremos. Muchas gracias. Si no se acopla, voy a circular por acá. La idea por ahí, capaz que me siento un ratito, porque tengo algunos disparadores que quería leer y después lo vamos a ir haciendo así de manera coloquial, interactiva. La idea de este encuentro, y gracias por venir, son un montón de gente, están a los oscuro, después vamos a hacer karaoke, algunas cosas, la idea es que sea un conversatorio, es decir, que hagamos una ida y vuelta, que es lo que enriquece. Basta, digamos, de actitud tipo conferencial. Pero nosotros habitualmente, el banco, por ser una cooperativa, tiene como modalidad siempre generar charlas a lo largo de todas las filiales que tengan que ver con la razón de ser de una entidad social. Por esto este sentido de charla. Esto que Margarita trataba de hacer, la diferenciación. ¿Somos un banco? Sí, somos un banco, pero porque nos obligaron las circunstancias, nos obligó la dictadura, nos obligaron las legislaciones imperantes en su momento, pero nunca perdimos la esencia de ser la cooperativa con la que nacimos. Nacimos en 1918 como una cooperativa de crédito de Villa Urquiza, como decía el video, y a raíz de eso llegamos a ser 954 cooperativas de crédito en todo el país, que tuvimos que ir concentrándonos porque el imperio de las circunstancias y la modalidad que veremos también de esta concentración capitalista nos llevaba a querer sacarnos de circulación. Todo lo que sea una entidad social en un mundo concentrado, capitalista, neoliberal, molesta. ¿Por qué molesta? Porque la gente piensa, y si la gente piensa, actúa, y si actúa se orienta socialmente, y si se orienta socialmente puede llegar a estar en contra de los intereses concentrados. Esa es la misma lógica, ¿no es cierto? Pero bueno, esta razón es la que hace que el banco no quiera, bajo ningún punto de vista, dejar esas banderas de lado. Normalmente este tipo de charlas las orientamos para explicar qué es el cooperativismo, emparentarlo con la economía social y demás, pero hoy se me ocurrió, un poco por la invitación que me hicieron, cambiar el formato.
Es decir, más o menos todos, alguna idea más vaga, más precisa, con mayores detalles de lo que es el cooperativismo se tiene. Dos renglones. El cooperativismo nace como un movimiento de insurgencia hacia mediados del siglo XIX en Europa, producto de la concentración económica del mundo reinante capitalista, que ya era el proceso industrial de la gran burguesía, de la concentración económica. Y bueno, esa rebelión de un estado de cuasi esclavitud o de esclavitud directamente, llevó a que un grupo de personas se rebelaran justamente para querer tener condiciones más dignas de trabajo, de vida y demás. Así nace el cooperativismo. Y esa esencia del cooperativismo, por eso a veces se escucha cooperativismo transformador. Nosotros decimos, si no es transformador, no es cooperativismo. Nació para desafiar los poderes constituidos de una concentración económica. Por lo tanto, si esas banderas las baja, se puede tener la forma cooperativa, los dos pinitos, y decir LTDA, pero no ser cooperativa. Hay que sentir el sentido de ser cooperativista, el sentido colectivo, el saber que la participación de todos siempre es mucho más interesante, más inteligente, más creativa y da mejores resultados que la inteligencia individual. De la inteligencia artificial nos meteremos en otro momento, pero que también tiene que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de economía social. ¿Por qué? Porque la economía social en realidad es aquella que tiene que ver, que hace eje en el hombre y no en el capital. Hace eje en la persona, en el ser humano, no en la acumulación de la riqueza. Y a veces hemos hecho largas charlas hablando de la economía social. Hoy se me ocurrió, de manera disruptiva, término que se usa ahora, para patear un poco los talones y decir, bueno, ¿qué hacemos cuando nos juntamos gente de una sociedad que de alguna manera, con sus más y con sus menos, tenemos cosas parecidas? Nos pasan cosas parecidas, tenemos circunstancias y problemas parecidos. Bueno, se me ocurrió arrancar al revés. ¿Qué es el mundo capitalista que tenemos hoy? Para saber por qué la contracara es lo que nosotros proponemos, es decir, una economía social. Yo dije, bueno, voy a tirar algunos disparadores que me llevarán unos minutos, obviamente, pero que de alguna forma tiene que ver para que ustedes puedan engancharse luego en lo que sería el conversatorio, que es lo que más nos interesa. Y yo digo, bueno, ¿cómo plantear la problemática del cooperativismo, la economía social y lo que nos está pasando? Esto lo leo porque se me fueron ocurriendo cosas que las quiero que sean un poco más fieles para que después lo podamos... Yo digo, bueno, ¿cómo lo planteamos? ¿Como una confusión, como una disociación de ideas y factores, como una necesidad concurrente de ambas, es decir, el cooperativismo y la economía social? Casi diríamos que el planteo se me ocurre pensar que sería ¿qué nos está pasando a un mundo en rumbo de colisión? Y después digamos, ¿por qué un mundo en rumbo de colisión? Bueno, veremos. La FAO, que es la Organización Internacional para la Alimentación, la FAO sostiene que hay 1.000 millones de personas, vayan calculando, son pocas cifras, algunas quiero darlas. Son 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre, literalmente hambre, más allá de todo lo que se puede hacer mediciones de pobreza. Y harían falta 30.000 millones de dólares anuales para que esto no ocurra. Nosotros, como tenemos información muy privilegiada del banco, todos los meses a los consejeros en las reuniones nos baja información privilegiada que viene de los organismos internacionales, de la ONU, de la FAO, de la OCDE, digamos, de todos los organismos internacionales, y son estadísticos. O sea, no es un tema de bla bla bla, viene de estadísticas de los que mueven las palancas de poder. Bueno, de eso nos valemos justamente para hacer un análisis de cuál es el rumbo. Entonces decimos, la FAO sostiene esto, pero a su vez hace 4 o 5 años con la crisis, la última crisis económica del mundo capitalista en Estados Unidos, cuando los bancos esos empezaban, primero tuvimos el Lehman Brothers hace 10 o 12 años, y ahora cuando empezaban a querer caer, rápidamente estuvieron atentos y se pusieron, fíjense, se pusieron 180.000 millones de dólares juntados en el sistema capitalista para apuntalar la caída de los bancos, y el Tesoro de Estados Unidos ofreció 700.000 millones de dólares más y puso a disposición la posibilidad de otros 2 billones de dólares para que no se caigan estos bancos en masa. Y entonces, ¿esto qué cifra nos da? Cifra que escapa de la cabeza racional de cualquiera de nosotros.
para medir no solamente con el bolsillo, sino con el sentido de los ceros ya, ¿no? En total son 17 trillones de dólares disponibles para salvar el sistema financiero capitalista. Porque, a ver, ¿el argumento cuál es? No hay plata. El argumento a la contracara del proceso social es no hay plata. Hoy lo estamos viviendo en Argentina, por eso que vamos a vivir muy de cerca muchas cosas de las que pretendo tirar como alternativa hoy en la Argentina viviente y sufriente que nos está tocando en el 2024. Esos 17 trillones de dólares, si los dividimos por esa necesidad de 30.000 millones de dólares para sostener a los hambrientos, daría que se le puede dar de comer 605 años a esa gente. 605 años de comer, por lo menos, digamos, la asistencia más básica. Ahora, todo se plantea en términos de oferta y demanda. Otro disparador que me interesa, por eso dije, vamos a arrancar por qué dice el mundo concentrado económico y después veremos cuáles son los debates que nos debemos. Oferta y demanda es el planteo. Entonces, se me ocurrió tirar dos cosas. A ver, si decimos que hoy la demanda de pan es mayor que la demanda de cirugías estéticas, parece un disparate lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ¿para qué lo digo? A propósito lo digo. Diríamos que el pan, hay más demanda que cirugía estética, sí, en el mundo no hay duda. Nos dirían que eso es casi un infantilismo, plantear eso. Ahora, si decimos que evitar la quiebra de una cadena de bancos o una aseguradora mundial está antes en las prioridades que la desnutrición mundial, nos van a decir que eso es realismo en el mundo económico. Ahí está la diferencia. Es decir, una cosa es infantil, la otra es realismo. Hay que asistir. ¿Cómo vamos a dejar que se caigan en masa los sectores de economía concentrada? Se me ocurrió poner una frase que a lo mejor es dura, pero es repugnante, ¿no? Hay un crecimiento exponencial del cambio climático. Nosotros lo estamos viendo, está en todos los foros de debate. Hace 20, 25 años eran las contracumbres que se hacían en las ONG cada vez que la ONU se reunía. Y eran contracumbres porque justamente no tenían acceso oficial a este tipo de encuentros. Hoy ya están en la agenda oficial, aunque algunos Trump lo nieguen, algunos otros líderes mundiales importantes lo nieguen, pero básicamente hay una gran cantidad de países que en su representación oficial lo tienen como una agenda del día. Entonces, hay un crecimiento exponencial del cambio climático. Parece el fin de la energía barata, de los fósiles y demás. ¿Por qué? Y porque el planeta no es de una vez y para siempre, también se agota, digamos. Todo aquello que no es renovable, cuando hablamos de energías no renovables, en algún momento van encontrando su fin. La disminución del agua potable es otro de los grandes debates, por eso que la importancia del acuífero guaraní, de nuestros glaciares, es decir, la importancia estratégica que tiene Argentina. Y hay una gigantesca burbuja especulativa, o sea, el mundo capitalista concentra y especula y especula y especula. Entonces, la especulación es 50 veces más grande que las necesidades reales. Esto es estadístico. Tomamos las estadísticas de cuáles son las necesidades reales y cuál es la especulación financiera. Se promueve el consumismo para la felicidad. Eso lo escuchamos permanentemente porque en realidad todo aquello que se ofrece, y hoy estos aparatitos que son muy buenos, no hay que restarle la importancia que tienen los celulares, pero han pasado de alguna manera a manejar el tiempo de nuestras vidas. Hoy, todos, ricos, pobres, chicos, grandes, tenemos 24 horas en el día. Ninguno tiene 26 ni 23, todos tenemos 24 horas. En la medida en que una gran parte de nuestro tiempo sea utilizado justamente en demandas no necesarias, cuando digo no necesarias, en esa cantidad de aplicaciones, las que bajamos y las que nos meten de prepo y las que de alguna manera nos someten, y además ustedes fíjense que ¿cuántas veces al día consultamos el celular? ¿Y cuántas veces el disparador sonoro de una aplicación o de otra nos convoca a mirar algo y a dejar de lado lo que estamos haciendo? Ni hablemos este otro debate que está instalado en la educación en los sectores de los chicos más chicos. No ya con el debate del juego, que además es gravísimo, sino simplemente con la ocupación del tiempo y la distracción de otras tareas en los más chicos. Entonces, están manejando nuestras vidas a través de esto. Y esto son decisiones económicas, esto no son decisiones al azar. No es una casualidad lo que nos arrastró a esto. Entonces, hay como un desprecio por los límites del planeta también. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede producir, todo en cantidad,
lo producimos para tratar de satisfacer un consumismo aún desmedido, sin importar cuánto agredimos el medio ambiente. Y este es otro de los temas que también nos están convocando. Ahora bien, en este desprecio por el planeta, fíjense, en el medio ambiente tenemos tsunamis que antes no había, desertificación por tala indiscriminada de árboles en muchos lugares, fabricación desmedida de autos, de plástico, de productos químicos, refrigeración y una cantidad de elementos que se fabrican desmedidamente. Hace una semana hubo una inundación del desierto de Sahara, lo habrán leído, ¿no? La tala del Amazonas está generando un proceso desértico que trae las consecuencias al resto del cono sur. Y en medio de África estamos teniendo justamente un cambio climatológico totalmente distinto al que era el ciclo natural. Ahora bien, decimos, la posibilidad cierta de extinción de especies animales y vegetales es hasta un 50% de la biodiversidad. ¿Y esto quién lo dice? Lo dicen científicos experimentados del mundo. Ahora, no se los escucha, o se los escucha en pequeños foros, pero no se los escucha donde se pueda multiplicar esto, porque atenta contra la necesidad económica de la economía concentrada. Si no, el glifosato no se estaría aplicando más, por decir algo. Estamos en plena pampa húmeda nosotros, vivimos en plena pampa húmeda. El glifosato es un agroquímico absolutamente pernicioso, pero claro, produce una gran ganancia producto de articular la posibilidad de terminar con todas las especies vegetales que no sea la soja, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas que, a ver, nosotros naturalizamos la pobreza cuando la escuchamos, naturalizamos la necesidad, lo naturalizamos porque llega un momento determinado que el ser humano tiene como un proceso de acumulación de raciocinio y después tiene un proceso de autoconservación y en un momento adormece la capacidad de análisis de su hipocampo y dice, bueno, tengo que seguir viviendo, y hace una distracción. Y es natural, no estamos criticando eso, es natural, es parte de la supervivencia que cada uno tenemos como seres humanos individuales. Pero está lo otro, lo importante, que es sumarnos colectivamente en proyectos que nos atraigan en beneficio de lo que es la sociedad colectiva, los que vendrán, los que tenemos detrás, hijos, nietos y los que no conoceremos, no importa, digamos, este préstamo del planeta en el día de hoy que tenemos para dejarlo un poco más sustentable, o por lo menos igual, no menos agredido. Entonces, bueno, esto es parte del comportamiento. Entonces decimos, bueno, la economía concentrada, ¿qué dice? No dice el crecimiento económico a cualquier costo. El tema es crecer y multiplicar. El banco maneja gran cantidad de estadísticas, como les decía, y el otro día, en la última reunión, nos dieron a conocer, y esto lo da a conocer la revista Forbes, que es de Estados Unidos. No estamos hablando de una revista ya perdida en el mundo socialista, ¿no? Dice que son 2.718 los mega ricos hoy en el mundo. Son 133 más que en la década del 80. Hoy detentan el 13% del PBI mundial, cuando era del 2,5 hace 40 años. La desigualdad en ese tiempo creció de 3 veces a 25. Y la necesidad de la sociedad es volver a mirar para adentro y replantearse aquellos valores que se van perdiendo por la desidia y por la concentración. Cuando hablamos del problema de la pobreza, tendríamos que decir al revés. Por eso que empecé al revés los disparadores, no hablando de la economía social. Al revés. El problema no es la pobreza, el problema es la concentración obscena de la riqueza. Ahí está el sentido. En la pandemia, los 5 grandes magnates que manejan las comunicaciones, eso no la pasaron mal, ganaron 33.000 millones de dólares cada uno más en el año 2020 que el resultado de balance que tenían en 2019 y 2018. ¿Por qué? Porque el mundo pasó rápidamente de un cara a cara a ser un mundo digitalizado completamente. Los chicos tenían que tomar clases por los celulares, la gente se comunicaba, los abuelos con los nietos únicamente por el sistema electrónico. Pasamos a tener Zoom todos hasta para cualquier cosa, y eso no fue gratuito. Donde alguno lo vivió gratuito lo pagaron los estados, pero los que ganaron plata, igual que lo ganaron las empresas que producen medicamentos, lo ganaron los concentrados de la industria de la tecnología. Y ese dinero en algún lado fue ahí, a acumular la riqueza, esa riqueza contenida, desmedida y obscena que ya en el mundo venía dándose. Bueno, entonces decimos, esto es lo indetenible, ¿no es cierto? Hoy se está hablando de las economías regionales
casi se la habla como una economía de segunda, casi como un desprecio, como que las pymes son, bueno, donde no se puede ocupar la empresa importante, se ocuparán las pymes, si subsisten o no subsisten. Y nosotros desde el banco, recién con Roberto estábamos hablando, las dificultades que tienen todas las pymes que nosotros atendemos por ser un banco justamente de estas características para poder subsistir y mantenerse. Esos esfuerzos entre los costos desmedidos que tienen de todo tipo y la posibilidad de seguir colocando bienes y servicios en una sociedad que se queda con un bolsillo cada día más flaco. Esto también es parte de lo que nos pasa a diario. Nosotros todos, o sea, lo que pasa en la macroeconomía no nos es ajeno. En un momento determinado llega la microeconomía de mi bolsillo, mi realidad, mi casa. Es decir, comprar segunda marca, ir al supermercado y llevar 2 cosas en lugar de llevar 4. Ver qué cosa es más barata o quedarme sin comprar algo. Aún los que todavía podemos llegar a fin de mes, si es que llegamos a fin de mes, también ese impacto de la macroeconomía concentrada impactó abajo. Y entonces veremos qué otras cosas dice este neoliberalismo, para que, quiero terminar rápido con los disparadores que no son tantos. Acá en Argentina estamos escuchando ahora de que hay que volver al siglo XIX, volver a 1900, porque esa era la economía realmente de un país sostenible. En 1900 teníamos 1 millón de personas, no había tecnología, estaba el país despoblado, había condiciones de esclavitud, no había leyes sociales, una inmigración que venía de una Europa empobrecida y de alguna manera era toda una economía neoclásica. O sea, el neoliberalismo es hijo de la economía neoclásica. Casi una copia. Entonces, hoy queremos, en el siglo XXI, resolver con una economía del siglo XIX las necesidades y los factores del siglo XXI, cuando ni la biología es la misma, ni la medicina es la misma, ni la química es la misma, ni la antropología es la misma, ni el sentido de participación humana es la misma. Sin embargo, queremos usar la receta del siglo XIX, una receta empobrecedora y de alguna manera también una receta de captación del ser humano en su esencia más extrema, como era cuando nace el cooperativismo, justamente el estado de esclavitud. Ahora bien, entonces decimos, si pensamos cómo hemos naturalizado esta forma de dominación capitalista, podríamos decir algo. Acá se me ocurrió hacer, acá usé otros artilugios de mis otras profesiones para meter algo que me perdonarán el riesgo en el que me meto. El neoliberalismo consiguió en algunas décadas lo que no consiguió ni siquiera el catolicismo ni el islam: convertirse en una religión. ¿Por qué? Dominan el mundo entero y no se lo critica demasiado. Hoy la economía concentrada está en todo el mundo. En todo el mundo. Es casi una pseudo-religión. ¿Por qué? Porque sus postulados llegan al mundo entero. Y entonces, digamos, a ver, ¿qué estamos diciendo? Entre los años 60 y 80, en cualquier país subdesarrollado, en cualquier país subdesarrollado, había todavía un proceso industrial, con necesidad de mejoras, sí, con necesidad digamos, de ayornarse también, pero entre la década del 60 y la década del 80, los países como Argentina y otros países crecían industrialmente a un 2% anual. Desde la década del 80 para acá, en que el neoliberalismo se impone, y ahí mucha gente son muy jóvenes, pero pueden recordar, aunque sea por haberlo leído o por haberlo visto, empieza la indiscriminada política de importaciones, la silla rota argentina porque la que Martínez de Oz traía no se rompía, digamos, que venga todo por 2 pesos, todo, bueno, toda esa política indiscriminada de importación es la que venía empezando a provocar menos mano de obra, retracción del consumo interno, porque de alguna manera el consumo barato se iba a sostener un tiempo, pero después ya no había generación de ingreso, no había mano de obra, no había valor agregado, dejábamos de ser exportadores de algunas cosas que veníamos exportando. Esto era parte también de lo que ya empezaba. Es decir, hasta hace 40 años estos países subdesarrollados crecían y de 40 años para acá vienen decreciendo. Y ahora digamos, a ver, ¿qué procesos han pasado en el medio? Cuando se nos pretende hablar de que la globalización es el único camino, de que nos tenemos que meter en la globalización, que esto es lo que nos va a ayudar, fronteras abiertas, fabricar donde haga falta, importar de donde haga falta, y nos dicen, bueno, tienen que hacer como Taiwán o como Corea del Sur.
que lo presentaban los economistas no hace tanto tiempo. Voy a ayudarme, Margarita, porque somos pocos los que quedamos con esta generación. En los programas de Neustadt, de Ondona y demás, traían a los economistas que hablaban de los tigres asiáticos y todo ese tipo de cosas, y decían, fíjense el nivel de desarrollo que tienen y demás. Ese nivel de desarrollo no era estas políticas que están ahora. Ellos para ese nivel de desarrollo pusieron control de importaciones, barreras arancelarias y topes de importación y costos internos. No lo hicieron porque sí, lo hicieron también cuidando fronteras adentro, y sí luego lograron un enorme desarrollo hacia afuera. Pero hay otro jugador importante de esos que son las siglas que por ahí las escuchamos, también las naturalizamos, y bueno, nos suena como una sigla más, la OMC. Hemos escuchado mucho la Organización Mundial de la Salud a raíz de la pandemia, pero la OMC, Organización Mundial del Comercio. Fíjense que es una organización hecha por países capitalistas. Sostienen que la mayor integración global es bueno para los países pobres. Esos son sus postulados, ¿eh? Por eso nos vende la política que están tratando de imponer. Cuando la globalización en realidad aparta la educación, aparta la salud, baja la industrialización de los países menos aptos, todos los países que adhirieron ciegamente a la desregulación son países que se empobrecieron más rápidamente. Y está la estadística, y está la estadística del FMI, y está la estadística de la ONU, están las estadísticas oficiales, no son unos inventos que están en planillitas relativos aparte. Y entonces hablan de ventajas comparativas y dicen la producción barata a gran escala para exportar a gran escala. Y hoy ya no es cuando hablamos de que Argentina con México, con esto, con tal país importa tanto balanza comercial, tanto favorable, tanto desfavorable, por lo tanto la balanza económica es tal. Si desglosamos, ya no es tanto el país que exporta con el país que importa, es la corporación multinacional que está en 10 países, fabrica donde le resulta más barato, vende donde le resulta más conveniente, y entonces ese 3%, 4% de exportación y demás debería leerse como una exportación de una empresa que tiene desregulados los impuestos, que va a dejar sus ganancias en la terminal que tiene del otro lado de las fronteras, que no va a traer esa ganancia, que lo va a dejar en un paraíso fiscal, o que en última instancia va a ser un negocio internacional y luego va a ser uno de los socios de los prestamistas que nos presten la plata que como país nos hace falta para poder terminar de cumplir también con los compromisos de deuda que ya tenemos, y es una calecita interminable. Esas son las ventajas comparativas que ellos hablan, pero claro, no la explican porque si no sería demasiado destaparse con la frazada, ¿no? Entonces no la quieren explicar. Entonces hablan de eso. Fíjense, a mí tomé un economista del siglo XIX, que no era ningún economista heterodoxo ni nada, David Ricardo, un economista inglés. Y él decía en esa época ya, si Inglaterra fabrica textiles y tiene una industria muy próspera, y si por ejemplo Portugal fabrica licores y fabrica vinos, ¿por qué pensar en desregular eso? Que siga fabricando Inglaterra textiles y que los venda donde hace falta, y aquellos países que tengan su producción propia harán intercambio y con su capacidad generada en la industria propia tendrán la posibilidad de comprar el producto que no fabrican. Digamos, lo que normalmente sería una economía relativamente más sana. Entonces, ahora bien, fíjense que si hoy estamos pensando, a ver, doy un ejemplo que es casi absurdo. Nike, la empresa que hace zapatillas y otra cantidad de productos, en Estados Unidos. Pero claro, como ellos tienen la posibilidad, porque esa Organización Mundial del Comercio genera las reglas, hoy fabrican las zapatillas en Indonesia. ¿Por qué? Porque en Indonesia el producto de una zapatilla que ellos venden en $135 en el primer mundo les cuesta $5,60. El trabajo es casi esclavo, absolutamente. Tienen 65, 70.000 empleados en las 3 fábricas que tienen en Indonesia. Con esa venden al mundo entero. Ganan por 10 o por 15 veces en dólares el producto terminado. Y fíjense, otro ejemplo, ellos le pagaron a Michael Jordan por la foto famosa $20 millones para que sea la cara visible de Nike. Y todo un año completo con los 70.000 empleados y los costos de producción en Indonesia le salen $16 millones. O sea, salió 4 millones más cara la cara de Michael Jordan
que todo lo que le cuesta la producción de un año entero. Esto es obsceno, es degradante, es vergonzoso y atenta contra la condición humana a la que ningún ciudadano bien nacido, y esto es lo que tratamos de hacer desde una sociedad como puede ser una cooperativa o como puede ser una sociedad que pretende restaurar los valores humanos, intenta que sea un debate, que no quedemos pasivos, que algo podemos hacer, aunque sea poco, en nuestras comunidades pequeñas. Entonces, por ejemplo, en la globalización, fíjense, hablábamos de esto, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y la ONU, hablan y dicen en sus estadísticas que cuando una corporación se va de un país que no le conviene producir a otro que le conviene, en el país de donde se va deja desempleo, y en el país donde llega genera subempleo, porque va a emplear en condiciones paupérrimas, sin legislaciones laborales y a bajo costo. Es decir, es malo para ambos lados. Se mueven y hacen estragos y desastres donde van. ¿Por qué? Porque son tan poderosos que hoy, a 20 años de tener el euro, por ejemplo, el Banco de Bruselas, que es el banco regulador de toda la economía de la Europa del euro, está intentando de ver cómo generar un organismo de contralor que pueda controlar los impuestos que no pagan las grandes corporaciones, porque los estudios contables de las grandes corporaciones son más inteligentes, más capaces y están más aceptados que los que tienen los países centrales para poder controlar si pagan impuestos o no pagan impuestos. Es decir, hasta ese punto ha llegado a ser deshumanizante el proceso de la concentración. Deshumanizante en el sentido de que dominan el mundo a su gusto. Y entonces decíamos, por ejemplo, fíjense hasta dónde la Organización Mundial del Comercio es un tribunal en Suiza inapelable. No hay una instancia superior, no hay una cámara de apelaciones para recurrir a una sentencia del tribunal, que es un tribunal administrativo. Pero ellos dicen, por ejemplo, si una corporación ve que en un país donde va a desembarcar tiene leyes laborales que se contradicen con sus necesidades, ese país, antes de adoptar a la empresa, está obligado a derogar esas leyes. Y nos está pasando en Argentina. Esta política de desregulación, de un ministerio de regulación que se ha creado, es justamente para poder hacerle un traje a medida a cada uno de estas corporaciones que desembarquen a tener ganancias absolutas y negocios absolutos en esta cadena de privatizaciones indetenible que pretende iniciarse en este momento. Entonces, por ejemplo, los productos genéricos farmacológicos tan necesarios, hoy lo que está pasando con la industria farmacéutica, con la regulación, sabemos, no solo con los jubilados, con cualquiera que compre un medicamento en la farmacia, el de venta libre, el de venta bajo receta, cualquiera sabe lo que le cobran y no sabe cuánto va a pagar dentro de 15 días, dentro de un mes. Está totalmente desregulado. Pero no solamente eso, Argentina todavía no tiene esa cláusula, pero muchos países de África y algunos otros países más pobres también, aún teniendo la capacidad de fabricar los genéricos, tienen la prohibición por ley de hacer genéricos teniendo que comprar a la industria concentrada que es proveedora del país, porque es parte de la ganancia. Esto se lo conoce como el Acuerdo de Uruguay. El Acuerdo de Uruguay porque fue ahí donde se hizo hace una cantidad de años, no tantos, 15 años, el acuerdo justamente para la desregulación, y en este Acuerdo de Uruguay prosperó la teoría esta de regular los mercados internos con el voto de quienes, pobres, de General Motors y Monsanto. Con el voto de los dos representantes, General Motors y Monsanto, prosperó la idea de que los países están obligados a acatar las resoluciones de la Organización Mundial del Comercio. Fíjense, un político italiano que ya falleció, que nació en Nápoles, que fue de alguna manera representante en distintas organizaciones internacionales, formó parte de la OMC también, Renato Ruggiero, dijo que detener la globalización es como pretender paralizar la rotación de la Tierra. Así de impunes, así de impunes. Es decir, creen que ya es imposible, digamos, que la sociedad organizada pueda ponerle su freno. Thatcher, un poco antes, había dicho que no había otra alternativa, la globalización era buena. Eso es lo que hablamos del fundamentalismo del mundo capitalista. Entonces, se hace imprescindible, quiero ir cerrando ya, se hace imprescindible reorganizar la economía
de alguna manera más local, más a escala humana. Hoy se habla de economía de punto cero, habrán escuchado, es un término muy moderno. Quiere decir que los productos que se consumen se produzcan lo más cerca posible del lugar donde se consumen. ¿Por qué? Porque primero son productos de mayor calidad, generan una rotación en la economía del mismo lugar, sea país, sea región, sea provincia, el mismo lugar que los produce, llegan en mayor calidad, llegan más frescos y generan menores costos. A ver, hoy no es difícil encontrar una cadena de supermercados argentinas, las concentradas en capital, obviamente en el sur de Chile se lo ve también, en Uruguay está, en Perú también está, ir a la góndola y encontrarse manteca o yogur de Nueva Zelanda. Está a 18.000 kilómetros de acá. Sin embargo, hay empresas que les conviene producir allí. ¿Y cuál es el costo que hacen? El costo de producción en Nueva Zelanda, porque la producción lechera es parecida, la calidad de las vacas es parecida, y la calidad de la leche es parecida, y la capacidad y el expertise para poder hacerlo es parecido, simplemente que la producción más el costo del traslado les resulta más conveniente por las relaciones de intercambio entre la moneda, el dólar, las relaciones de aranceles de exportación e importación. ¿Y cuál es el costo que no tienen en cuenta? Que un traslado de 18.000 kilómetros de distancia es una contaminación planetaria, es una agresión al medio ambiente, todo este tipo de cosas que para estas empresas no juegan. Ellos no lo tienen en cuenta. La degradación del ambiente, de la biodiversidad, no es un tema que lo tengan en cuenta. Miren, si por decir algo, hasta el punto es importante la biodiversidad, que si las abejas desaparecieran, el 70% del mundo tendría riesgo de supervivencia porque la polinización entre el 65 y el 70% es natural y las abejas. Ese bichito tan querido y tan apreciado. Así que piensen qué pasaría si hay 50 especies animales y vegetales que están agredidas justamente por el uso indiscriminado de un medio ambiente donde solamente media lo económico y no media ni siquiera lo social, lo ecológico y demás. Entonces, también se sabe que una producción local que genere por lo menos 5 veces circulación en un mercado local es mucho más productiva y genera más mano de obra y genera más capacidad de consumo que si se exporta directamente en estado primario. Entonces tendríamos que hablar de que esto es parte de la motosierra, esto es parte de la motosierra. Y acá digo lo último que quiero decir. ¿Qué proponer entonces? A ver, no tenemos la verdad, lo que tenemos son, de alguna manera, disparadores que nos comprometen, nos interpelan como seres humanos y como gente que quiere seguir viviendo en un mundo sustentable y tener a los demás como parte de los derechos y no parte de la falta de protección. Una economía coherente y no una economía convencional. Son ideas que quiero nada más. Una economía para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. El desarrollo debe ser de las personas y no de los objetos. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Y el desarrollo no precisa necesariamente del crecimiento. Y acá, a ver, vamos a aclarar esto porque parece una cosa, un trabalengua. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Volvemos a la época de Neustadt y hablaban de agrandar la torta. Pero no se discutía nunca cómo distribuir los pedazos de la torta anterior y la torta agrandada. Eso no. Cuando se lo cuestionó mucho se habló de la teoría del derrame. Y la teoría del derrame, ¿qué terminó siendo? Que si había derrame, de las manos más grandes atajaba lo que se caía. Y las manos más grandes están siempre en el mismo lugar. Están siempre los que tienen capacidad de atajar lo que se derrama. Por lo tanto, no va a llegar nunca a los que necesitan vivir aunque sea del derrame. Esto es parte de la economía concentrada. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que ninguna economía es posible al margen de los servicios que presta al ecosistema, es porque toda aquella economía que atente contra la biodiversidad y con la vida de los seres sobre el planeta es una economía que lo que está haciendo es acortando los plazos de vida saludable de todos nosotros, de los que vendrán y de las especies que están sobre el planeta. Y lo más importante me parece a mí que sería que ningún interés económico puede estar por sobre el interés de la vida. Si se piensa en desarrollo y se piensa en tecnología, no es así. El desarrollo es otra cosa. ¿Se piensa en crecimiento y se piensa en el PBI? No, es solo una medición. El crecimiento es otra cosa. El crecimiento es cuantitativo y tiene límites, pero el desarrollo es permanente y es cualitativo.
A ver, aclaremos otro concepto que no lo van a decir nadie de la economía concentrada. El crecimiento es cuantitativo y tiene límites, el desarrollo no. Es decir, vamos a poner algo. Los que estamos acá, hay muy poco me parece que tengan menos de 25 años. O sea que los que pasamos los 25 años, yo no hace tanto, pero lo pasé, los que pasamos los 25 años, ya crecimiento no vamos a tener. Salvo para el costado de mi casa, los 8 problemas que tengo con el médico. Ya no vamos a tener crecimiento, pero desarrollo sí. Porque si no, ¿qué hacemos reunidos? Todos nos queremos desarrollar un poco más en qué? En conceptos, en teorías, en necesidad de abordajes sociales, en compromisos, en mi participación en lo que me toque. O sea, el desarrollo es una dinámica. El crecimiento tiene límite. Y pondríamos un ejemplo casi burdo. Si yo tengo un globo que es capacidad de ser inflado enormemente y lo quiero inflar adentro de este ambiente, el crecimiento va a ser ¿hasta dónde? Hasta donde choque contra el techo, el piso, las paredes, las ventanas, y a partir de ahí no voy a poder hacerlo crecer más porque chocó. El crecimiento en un planeta finito no puede ser infinito. Es lo que el planeta permite. El planeta es finito en términos de disposición de biodiversidad y de capacidad atmosférica y demás. Por lo tanto, el crecimiento, aunque la economía lo permita, no puede estar avasallando por arriba de la capacidad que el planeta tiene de expresarse con sus capacidades naturales. Y esto es parte del debate que nos debemos las economías sociales frente a las economías concentradas, los sectores que creemos que la comunidad tiene todavía algo para hacer. Y se me ocurriría decir algo muy poco más como para cerrar. ¿Qué puedo hacer yo? Porque siempre está a ver, y sí, yo como ser humano individual, frente a todo esto, a esta grandilocuencia de los poderes concentrados, ¿qué puedo hacer? Y lo mejor que podemos hacer cualquier ser humano es ser coherente con aquellas cosas que queremos hacer, que sentimos que tenemos que hacer, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es sucumbiendo a lo que nos mandan, nos ordenan y nos ponen como límites. A ver, lo previsible atenta contra el desarrollo humano. Si yo digo, las personas que dicen, mire, yo estoy acá y mi punto de llegada tengo el objetivo de llegar hacia allá. No está mal, pero en última instancia todo lo que tenga en mi camino serán obstáculos que los sortearé porque el objetivo que tengo es el de llegar allá. Ahora si yo digo, mi punto de partida es este, pero mi punto de llegada es el que me permita de acuerdo a los escollos que voy teniendo. Y ahí tendré la creatividad necesaria para saber cuánto sortear, hacia dónde apartarme, qué cosas agregar, qué cosas desterrar de ese camino que me propuse, porque las cosas que me van a tocar no son previsibles. La vida es imprevisible en sí misma. Entonces, ser coherente con lo que quiero, con lo que deseo, con lo que me propongo, con aquellas teorías a las cuales puedo adherir, con las cosas que voluntariamente creo que tengo que estar convencido de hacer, y cada uno tiene libertad de hacer aún lo contrario, y en el conversatorio lo veremos, pero eso es lo que me va a permitir de alguna manera decir mi razón de existir aquí, individual, colectivamente, como grupo, como familia o como sea, no es un tiempo perdido. Intentaré hacer aquellas cosas que me parece que son necesarias, saludables, necesarias para la sociedad, para mi generación, para las generaciones que vengan, para lo que sea de mis hijos, para mi compromiso con el medio ambiente, para mi compromiso con los demás. Bueno, esto es parte del debate que nos debemos. ¿Cuánto es a transitar el mundo con lo que nos permite y cuánto es poder en algún momento decir, por acá no, esto sí, esto adhiero, esto lo averiguo, o esto me parece bueno o esto me parece malo? Yo quise tirar como disparadores, por ahí son demasiados puntos y los quise tirar todos juntos, porque la idea es que conversemos. Así que ahora vamos a empezar ya. Bien. ¿Qué pasa? Sí, capaz que sí, ¿viste? Porque ya esto parece un boliche bailable de los años 70. Para que nos veamos la cara.